Después del retiro de varones me puse a meditar. Señor, ayúdame, ¿qué palabra yo puedo compartirles a los hombres? ¿Qué palabra yo puedo compartir en tu iglesia el día domingo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo le hable a tu pueblo? Confírmame, ¿qué es lo que tú deseas, anhelas y de lo que tú estuviste hablando durante el retiro? Y el Señor me mostró. Fui a su palabra, a la Biblia, y encontré un pasaje que me llenó de mucha gratitud. Primera de Timoteo 4, del 6 al 7. Y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad. Me llamó la atención sobre el último párrafo que dice: desecha las fábulas profanas y viejas. Y yo me puse a investigar qué significa eso. Y dice que nos enseña a ver, a escudriñar la diferencia entre la verdad y la ficción en una prédica. En la persona que está aquí predicando, ¿está predicando la verdad o está predicando ficción? Y yo dije: Señor, que yo predique tu verdad, que no predique ficciones, fábulas, cosas inventadas por el hombre. Y al final dice: ejercítate para la piedad. Se refiere al amor y a la devoción de Dios, a tener el temor de Dios y a su justicia. ¿Cómo se ha perdido esta desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad en muchas personas que están predicando su palabra? Colocamos el slide de la prédica de hoy. Vamos a entrar ahora sí en materia. Pensando, como les había dicho en este versículo que tocó mi corazón, y cada vez que yo lo leo, digo: wow, Señor, cada vez que uno abre la palabra, abre la Biblia, encuentra tesoros. Y encontré y medité y dije: ¿qué puedo hablarle a tu pueblo? Inmediatamente me acordé, medité y le dije: Señor, tú quieres hablarle a tu pueblo sobre el pacto. Porque en el retiro de varones hicimos pactos, hicimos compromisos. Y eso me hizo tener un sustento bíblico para venir a investigar a ver de qué se trataba un compromiso o un pacto. Y el título de la palabra que tiene el Señor para hoy, para el pueblo, es: un pacto que lo cambia todo. Vamos a mirar qué significa un pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Quién me puede decir qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un contrato, un compromiso, un acuerdo. Yo me fui al diccionario de la Real Academia Española y dice: pacto es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Que viene del latín pactum y del verbo pangere. Eso significa pacto. Pero también averigüé qué significa pacto según la Biblia. Y dice: pacto según la Biblia es un acuerdo entre Dios y su pueblo, y en el que Dios hace promesas a su pueblo y, por lo general, existe cierta conducta de su parte. O sea, si yo voy a hacer un pacto con el Señor, es un pacto entre Dios y yo. En el mundo de los negocios, un pacto, se realizan contratos, se realizan compromisos, ¿verdad? Yo le vendo y tú me compras. Tú te comprometes a eso y yo me comprometo a otra cosa. Yo te transfiero una propiedad, pero tú me das algo a cambio. Eso se llama un contrato.
también puede ser un pacto natural. Pero un pacto con Dios es algo superior a cualquier cosa que se pueda hacer aquí en la tierra. Veamos qué es un pacto entre Dios y el hombre. Aunque nosotros como seres humanos siempre hemos estado en pecado, rechazando a Dios, Él siempre tiene misericordia con nosotros. Miremos desde el principio, Él tuvo misericordia con el pueblo judío cuando lo sacó de la tierra, de Egipto, y lo mandó a la tierra prometida. Dios ha provisto un medio para obtener la salvación. Dios hizo un pacto con el hombre y dijo, yo te voy a dar a mi Hijo, Jesucristo, para que traiga salvación al pueblo, a ti. La sangre de Jesús fue uno de los más grandes pactos que Dios haya hecho con el hombre. No hay otro igual. El nuevo pacto que hizo el Señor con su pueblo ha cumplido su palabra de darnos un Salvador. Cortó en dos. Veamos un poquito la historia. ¿Qué clases de pactos ha hecho Dios? Encontré entre los más importantes 7. El primero, el pacto edénico, que es donde Dios promete vida o muerte con sus advertencias. Dijo, este es el árbol del bien y del mal. Si tú comes solamente del bien, bien. Si tú comes del mal, morirás. Fue un pacto que hizo con el hombre. Segundo, el pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Adán y lo encontramos en Oseas 6:7 que dice, pero ellos como Adán han transgredido el pacto y allí me han traicionado. O sea, sí traicionaron a Dios en el Edén. Otro, pacto con Noé. Dios promete que no destruiría nunca más la tierra después del diluvio. ¿Por qué? Porque él se había arrepentido de la creación y hizo el diluvio para acabar con la naturaleza. Y él se arrepintió y dijo, nunca más voy a volver a hacer otro diluvio. Por eso, ese pacto nosotros lo podemos ver en luces multicolores en el cielo. Ahora lo han confundido con otras cosas. Lo han tergiversado en el día de hoy hacia otros movimientos que no los vamos a tocar hoy. Otro pacto, el pacto de Abraham. El arco iris, correcto. El pacto de Abraham, que Dios le prometió a Abraham multiplicar su descendencia. Está en Génesis 17:2 que dice, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Otro, el pacto con Moisés, que Dios castigaría al pecado de Israel y daría muerte a quien no guardara sus mandamientos. El pueblo duró 40 años en el desierto. Y esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. El pacto de David. El hijo de David, el hijo del pacto, es la provisión de Dios para un pueblo que necesitaba un rey perfecto, que trajera justicia, que trajera verdad. Dios era el rey y el pueblo se cansó, dijo, queremos un rey. Le pusieron a Saúl. Ya todos sabemos la historia de Saúl. Y después puso sus ojos en David y dijo, este es. Y después fue Salomón. El último y el más importante de todos, el nuevo pacto, que es un pacto de la gracia. Ya no estamos en tiempo de la ley, murió cuando vino Jesucristo. El pacto de la ley murió y ahora quedó el pacto de la gracia. Y eso lo obtenemos a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo. Veamos, como decía mi hermano, una diferencia entre un compromiso y un pacto.
¿Qué me pueden decir entre un compromiso y un pacto? ¿Cuál es la diferencia entre un compromiso y un pacto? Uno nomás. Un pacto no se puede romper. Un compromiso sí. Sí, está bien. El compromiso o el contrato que llaman se realizan por intercambio de promesas. Me comprometo a esto y tú te comprometes a aquello. Ese es el contrato, el compromiso. Pero el pacto se confirman por medio de juramentos, por medio de vida. Los compromisos o los contratos son limitados por los términos del intercambio de la propiedad. Yo te vendo esto, tú me das esto. Yo te compro el carro y yo te doy dinero. Hasta ahí, finito. El pacto conlleva un intercambio de vida. Es mi vida la que estoy comprometiendo con el Señor. Es mi vida. No es nada físico, es mi vida la que estoy comprometiendo con Dios. El compromiso se fundamenta en el beneficio y en el egoísmo. Yo soy dueño de esto, esto es tuyo y aquello es mío. Mientras que en el pacto se requiere la lealtad, el amor sacrificial a través de promesas y juramentos. Significa, papá, yo soy tuyo y tú eres mío. Los contratos o los compromisos son temporarios, acaban, finito. Los pactos son permanentes, inclusive alcanzan a nuestras generaciones. Por eso dice, nosotros hoy estamos en este proceso y hoy se rompen todas las cadenas, fortalezas y todo lo que haya de aquí hacia abajo con nuestras generaciones. Un contrato es un acuerdo sobre asuntos humanos. Compra y venta de algo, naturalmente. Mientras que el pacto es un acuerdo eterno entre Dios y yo. ¿Cuál es el compromiso de Dios a través de un pacto? ¿Cuál? Que Dios sí cumple sus promesas, que Dios las cumple. Él no miente. Él tiene todo preparado para el cumplimiento de su palabra. Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Que Él volverá por su iglesia es una promesa, es un pacto. Que Él volverá por su iglesia sin mancha y sin arruga. Por aquellos que, como nosotros, hayamos decidido aceptar a su Hijo Jesucristo. Y Él va a volver por nosotros. A los que hayan hecho ese pacto con el Señor. ¿Y cuál es nuestro compromiso humanamente con el pacto? Que Dios nos insta a seguir la palabra, a seguirlo a Él, a cumplir sus promesas, a mirar cómo caminamos con Él, a buscar esa alianza que Él tiene con nosotros. Él se compromete a acompañarnos, a caminar con nosotros todos los días, en todo momento, donde quiera que vayamos. Ese es su compromiso con nosotros. Y el compromiso con Él es obedientemente de la mano de Él, caminar con Él. Ir con Él, estar con Él. Eso es nuestro compromiso. Dios nos ama, Dios nos sostiene, Dios nos ayuda. A pesar de que nosotros pasemos por dificultades, por dolores y por pruebas. Él es amor, Él es amor. Y Él a veces pone dificultades y pruebas para que nosotros lo miremos a Él y dependamos de Él. Él, como nuestro Padre, nos da luz para mirar la vida de una manera diferente. Para que confiemos en Él, que Él nunca nos defraudará. Jamás. Él es fiel y siempre estará con nosotros. A pesar de
lo que nosotros hagamos. La pregunta es, ¿qué pacto estamos dispuestos a hacer nosotros para que cambie todo o para que algo cambie en nuestra vida? ¿Qué estamos dispuestos? Pregúntate ahí donde estés, ¿qué pacto estoy dispuesto yo a hacer con el Señor para que mi vida cambie? Para que no siga caminando como estoy caminando. Para que el Señor me ayude a alejarme del pecado. Para que el Señor me guíe y me agarre de su mano y me lleve por las sendas de justicia y de su amor y de sabiduría y gozo. ¿Qué tengo que hacer? Enséñame, Señor, ¿cuál es? ¿Cómo puedo hacer un pacto que lo cambie todo? Meditando yo encontré 3. 3 pactos. Hay muchos, pero de los que pude meditar y decirle al Señor, ayúdame a hablar al pueblo, encontré 3. El primero, un pacto con mi boca. En Isaías 15:21, por favor, dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras las puse en tu boca. No faltarán en tu boca, ni la de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, y desde ahora y para siempre. O sea, Él sí hizo un pacto con nosotros, de poner palabra en nuestra boca, que nuestra boca hable cosas de bendición. Y si nosotros lo hacemos, bendeciremos a todas nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¡Qué promesa tan hermosa del Señor! Este pasaje nos enseña que siempre en nuestra boca deben brotar palabras de sabiduría. Bendiciendo en cambio de maldecir. Dejando de hablar cosas fatuas, cosas sin sentido, cosas que no agradan. Animando a otros y manteniendo promesas y ayudándolos a caminar. Eso estamos haciendo nosotros. Nos invita, este pasaje nos promete que como creyentes debemos estar llenos del Espíritu Santo y hablar las palabras que Dios ponga en nuestra boca. Por eso yo ayer le pedí perdón a mi pastor porque hablaba palabras que no bendecían, palabras de burla y de sarcasmo. Y no está bien. Y le pedí perdón a él. Porque no está bien. No debemos de nuestra boca salir palabras de burla, palabras que a los demás los hagan reír y hacer quedar mal a los demás. Poner en vergüenza a los demás. No. Es el pacto que yo debo hacer con mi boca. Es nuestra boca que deben salir palabras que transformen la vida de aquellos que nos escuchan. Eso estamos nosotros haciendo en Jump. Edificando nuevos varones, nuevas mujeres. En Mateo 15:18 dice, wow, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que está en mi corazón. Y esto contamina al hombre.
Si yo hablo palabras de bendición, bendigo a mi hermano o a mi hermana. Pero si yo hablo palabras de sarcasmo, de ira, de burla, no estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Las palabras pueden influir en las emociones, en las actitudes y en el desarrollo de quienes nos rodean. Si yo, como hombre, continúo con burlas, con sarcasmos, con malos comentarios, con cosas que no edifican, no estoy haciendo nada para el Señor. En cambio de crear, sanar, voy a herir y mi boca está dada para que salgan palabras de poder, palabras de ánimo, palabras de restauración, palabras de ayudar a los demás, de edificación. Las palabras que salen de nuestra boca pueden influir en el comportamiento, en mis emociones, en mis relaciones con los demás. Pensemos un momento, una palabra mal dicha como hiere, como latiga el corazón de aquel que la escucha. Cuando pronunciamos nosotros palabras de amor, de aliento, de apoyo, estamos bendiciendo a otros y nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Cuando yo hago una palabra que hiero a una persona o que no está bien, el Espíritu Santo inmediatamente me redarguye y me dice, ¿qué estás haciendo? Ve y pídele perdón. Pero el perdón es instantáneo, tiene que ser en ese momento. Cuando el Espíritu nos redarguye, en ese momento debe ser. Perdonar es instantáneo, ya lo hemos aprendido. Muchas veces, cuando estamos reunidos con amigos, familiares o la misma iglesia, y alguien hace una salida en falso, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Quién me puede decir? Cuando hay comentarios que no son los correctos, cuando hay cosas que no son del agrado del Señor, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, silencio. Primero, silencio. Porque hay un versículo que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Qué significa esto? Que si hay alguien que tiene una mala salida, yo no lo voy a juzgar, ni lo voy a criticar, ni lo voy a censurar, ni lo voy a señalar. Me quedo callado. Y cuando tenga la oportunidad voy en amor y le digo, mi hermano, lo que acabas de decir no está bien, por esto y esto y esto. Y le doy un abrazo y le digo, te amo. Si él lo quiere recibir, muy bien. Si no, yo ya cumplí con lo que el Señor me llamó a hacer. Exhortarlo de manera amorosa. En el hablar tenemos un músculo que es terrible. En el hablar tenemos un miembro que puede edificar, puede destruir o puede matar. ¿Cuál es ese miembro? La lengua. ¿Destruye o anima? Entonces preguntémonos, ¿qué estamos hablando? La lengua es un veneno mortal si es mal usada. ¿Qué estamos hablando? La lengua es uno de nuestros miembros más poderosos y tan poderosos que contamina todo el cuerpo. Contamina a un grupo y contamina a una sociedad.
Una mentira al principio puede ser mentira, pues después se convierte en realidad y después se convierte en, la gente la adopta como algo normal, lo que se está viviendo hoy. Lo que antes le llamábamos pecado, ahora es aceptado. ¿Qué dice tu boca de tu corazón con respecto a tu corazón? ¿Qué dice? ¿Vas a cambiar las conversaciones vanas y fatuas que tienes con quienes te rodean? ¿Te vas a comprometer a no hacer chistes o sugerencias sexuales, sarcasmos, comentarios de doble sentido? ¿Vas a evitarlo? ¿Vas a hacer un pacto con el Señor en esta área de la boca? Pacto número 2. Un pacto con mis oídos. Ya vimos la boca. Vamos a ver el número 2. Pacto con mis oídos. En Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y hará con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿Qué hará? Pacto eterno. Si yo escucho y afino mi oído hacia Él. Si yo me alejo de la maldad, si yo me alejo de lo que no debo escuchar, voy a encontrar sabiduría divina, sabiduría de lo alto. Voy a buscar la palabra de Dios que me va a edificar, que me va a animar, que me va a transformar, que me va a sanar. El término oído va más allá de la definición natural. Se refiere a la capacidad de escuchar. Ustedes se han puesto a pensar por qué el Señor nos dotó a nosotros de 2 oídos y una boca. Tardo para hablar, rápido para escuchar. En muchos pasajes bíblicos se hace énfasis a la palabra oído. Oído espiritual, oído eterno, oído atento, oído abierto. Nosotros usamos mucho oídos espirituales, porque es cuando el Señor nos habla y nosotros abrimos nuestros oídos y escuchamos lo que el Señor quiere hablar a nuestros oídos. ¿Qué nos quiere decir? Ayer me dijo esto, hoy ¿qué me vas a decir, Padre? Estoy atento, dime, escucho, quiero oírte. Es comprender lo que Dios está comunicándonos en cualquier momento. Yo tengo que abrir mis oídos espirituales para que el Señor pueda entrar a mi vida y cambiarme y transformarme a través de escucharlo a Él. No escuchar lo que yo no quiero escuchar. No escuchar lo que a Él no le agrada. Nos anima a escuchar sus promesas a través de su palabra. La pregunta es, ¿qué estás escuchando últimamente? ¿Qué clase de música te está edificando? ¿Te edifica o no? Porque cuando uno viene a la iglesia, escucha alabanzas, escucha adoración. Sale de la iglesia y en el carro uno pone, ¿cómo, perdón? Música del mundo. Y cualquiera que nos ve dice, ¿ese no era el hermanito que estaba en la iglesia y ya se está yendo para su casa? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros que estamos escuchando? Eso nos exhorta el Señor. Eso es lo que nos está hablando hoy. ¿Qué clase de música estamos escuchando? ¿Qué clase de conversaciones estamos escuchando? ¿Qué vas a elegir a escuchar?
¿A quiénes quieres escuchar? ¿Cómo lo vas a escuchar? Etcétera y etcétera. Como dice la palabra, el que tenga oídos, que oiga. El tercero, y en esto me quiero detener un poquito más, porque es uno de los pactos más difíciles que hay hoy en el mundo, para el hombre y para la mujer. ¿Y saben cuál es? Un pacto con mis ojos. Estuve leyendo el libro de Un pacto con mis ojos de Paul Sorge. Bob Sorge. Gracias, Gabriel. Él sabe, él me lo recomendó. Es poderosísimo. Hombres y mujeres se los recomiendo. Un pacto con mis ojos se llama. Bob Sorge. 6 capítulos. Me lo he leído 2 veces y lo tengo en la mesita de noche de mi habitación. Y los sábados y los domingos, los sábados no, pero los domingos cuando tengo tiempo, lo primero que agarro es el libro y empiezo a leerlo. Y cada vez que lo leo, algo profundo me dice. Un pacto con mis ojos está escrito en Job 31:1. Dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había de yo de mirar a una virgen? Job. Y en Mateo 6, 22, 23 también dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O será luminoso. Mas si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en la oscuridad, será tenebroso. O sea, lo que yo vea será luz para mi cuerpo, o depende de lo que yo vea, será oscuridad para mi cuerpo. Es uno de los sentidos más importantes del ser humano. Por los ojos es donde primeramente entran las tentaciones. El primero, los ojos, la mirada. Porque los ojos son la única puerta de nuestra sexualidad. Nosotros tenemos oídos para escuchar, boca para hablar, manos para tocar, palpar, nariz para oler. Por eso es que muchas veces se usan perfumes, olores, fragancias que permiten esconder el mal olor, pero que salga el buen olor. Y muchas veces se usan fragancias sensuales, exóticas. Los ojos son el camino hacia la pureza. Y en el caminar a la pureza tenemos 2 enemigos. ¿Cuáles son? Si yo estoy caminando y quiero caminar hacia la pureza de mi corazón, de mi alma, ¿qué enemigos tengo? ¿A quiénes tengo que enfrentar? A mí mismo, uno. ¿Y al otro? Al pecado que mora en mí. Porque yo soy nacido de pecado. Por nuestros primeros padres. Yo nací por adopción. Y como tengo pecado que mora en mí, yo elijo pecar. Es normal. De mí no podrá salir cosas buenas porque estoy en pecado. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Para romper eso. Para que ya no estés viviendo en la oscuridad, sino pases a vivir a la luz. Estamos viviendo en los últimos tiempos, mis hermanos. Y el enemigo ha dispuesto todas sus baterías, toda su artillería
en cortar nuestra comunicación con el Señor, en cortar la pureza humana, en bombardearnos con todo en lo sensual, que es donde podemos pecar más rápidamente. El enemigo lanzó todo su ejército para aniquilar al hombre y cortar su salvación y derribar toda pureza a través de la inmoralidad. Él sabe cuál es su destino, el infierno. Y él no quiere irse solo. Él quiere llevarse a cuantos puedan. ¿Cómo lo hace? A través de los medios. La publicidad. La memoria artificial ahora. Computadores. Páginas. Redes sociales. Etcétera. Aquí me voy a detener otro poquito donde el Señor decía, ¿cuáles son los pecados que el Señor más abomina? Exacto, los pecados sexuales. Uno, la fornicación, que es relaciones sexuales entre personas que no son casadas. Lo abomina el Señor. Dos, el adulterio. Personas que sean casadas y se juntan con casadas o tienen relaciones extramatrimoniales. Otra, la pornografía. Imágenes que estimulan sexualmente las mentes de quienes la ven. La masturbación, medio de autoliberación sensual en forma aislada. Y pecar contra otros. Cuando abuso en forma violenta o manoseo a otras personas o inducir a otros a pecar a través de la pornografía o revistas o lo que sea. Y eso voy a tener, así como el Señor me dice que yo puedo romper, que Él me rompe de aquí hacia mis generaciones y me los llena de salvación, también yo puedo contaminarlos con esto. Si yo no corto con estos pecados sensuales, mis hijos y los hijos de mis hijos lo van a continuar. Es hora. El Señor nos está llamando hoy a cortar con eso, con todo. Si el Señor te guía a hacer un pacto con cualquiera de estas tres áreas, vamos a tener paz, vamos a tener victoria en nuestro diario caminar. Él nos invita, ven, hagamos un pacto, ven. Él no nos obliga, nos está invitando hoy, ven, hagamos un pacto con tu boca, con tus oídos y con tus ojos. Ven, hagamos un pacto hoy. Pregunta, ¿vas a elegir qué películas ver? ¿Vas a elegir seguir jugando en tu celular con cosas sensuales? ¿Vas a elegir seguir viendo cosas en tu computador? ¿Vas a elegir escuchar o transmitir palabras sensuales a quienes te rodean? ¿O al contrario, palabras de animación? ¿Vas a elegir lo que te permites leer? ¿Vas a cambiar la manera como ves hombres? Y me incluyo yo. ¿Vas a cambiar la manera como ves a una mujer? Tenemos un ejemplo, José de Egipto. Leamos esa historia. Mujeres, voy a cambiar mi forma de vestir
Voy a cambiar mi forma de ropa con la que yo voy a las reuniones, a la iglesia, a mi trabajo, donde sea, que no sea provocativa, que sea modesta. Él, como dice, el que tenga oídos que oiga. Ya vimos los 3 pactos. El Señor nos está invitando a hacerlo. ¿Qué pasa si yo lo hago y lo violo? O lo rompo. En Hebreos 10:13. Wow. En Hebreos 10:13 dice, terrible, entre paréntesis dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no quisiera caer en manos del Dios vivo. Yo violé mi pacto, el pacto de mi matrimonio con mi esposa. Ustedes ya lo conocen. Cometí adulterio. Y en esos días, en esos tiempos que yo estuve andando en la oscuridad, gracias a Dios el Señor me llamó. Estuve en las manos de ella, que ella tenía, en una mano tenía la espada y en la otra tenía la corona. La espada significa la justicia. Cometiste adulterio, chao, no quiero más contigo. ¿Lo podía hacer? Tenía esa decisión. O la corona, te perdono. Vamos a caminar. Escogió la segunda. Por eso estamos aquí hoy. Dios me podía haber castigado, pero en su misericordia Él tuvo misericordia de mí. Él me podía haber disciplinado. Yo estuve en sus manos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Estuve en sus manos. Pero Él en su misericordia me dijo, tengo propósitos contigo. Te voy a sacar. Te voy a utilizar. Y te voy a dar autoridad para que el día que te pares a hablar con hombres o con mujeres puedas decir, yo cometí adulterio. Y decir cómo me sacó el Señor de esa oscuridad. Eres un invitado VIP para hacer un pacto con el Señor hoy, si lo quieres. Cuando hagamos un pacto con Dios, cuando lo hacemos, Él nos fortalece, nos sella con su gracia y nos guía para cumplirlo. Porque nosotros no podemos. Yo puedo correr y hacer un pacto con el Señor. Sí, yo lo hago. Pero el Señor me da la gracia, me da el poder, me da la autoridad para hacerlo a través de Él. Cuando hagamos un pacto, no tratemos de probar sus límites. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si vas a hacer un pacto con Dios, entonces vamos a cumplirlo. Cuando hagamos un pacto tenemos que reflexionar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que meditar, tenemos que hacer cambios, tenemos que determinar compromisos, tenemos que escribir los compromisos, inventario moral diario en el journal y establecer metas. Un pacto con Dios es personal y único para cada individuo. ¿Hay consecuencias de rechazar a Dios? La paga del pecado es muerte. Dios quiere que nosotros no nos perdamos. Como Padre quiere lo mejor para nosotros. En Salmo 76:11 dice, hagan promesas al Señor, su Dios, y cúmplanlas.